¿Existe Dios o es una creación humana? Explicamos que este video explora las ideas filosóficas y críticas que algunas personas tienen sobre la existencia de Dios, el libre albedrío, o el sufrimiento en el mundo, y cómo la ciencia y la religión han chocado a lo largo de la historia. Aclaramos que no es un ataque a ninguna religión, sino una reflexión para personas que buscan comprender las dudas más comunes sobre la fe. Con un análisis histórico y lingüístico más profundo, muchos descubren que las escrituras no son tan perfectas o inmutables como se pensaba. Esto genera dudas sobre su origen divino. La sociedad moderna ve que una persona puede ser ética, compasiva y justa sin necesidad de creer en Dios. Esto derriba para ellos la idea de que la religión es el único camino hacia la bondad. Con todo el conocimiento y la sensibilidad social actual, muchas personas se preguntan: ¿por qué un Dios bueno permitiría guerras, pandemias o el sufrimiento de niños inocentes? Antes, se aceptaban estas cosas como misterios de Dios, pero hoy la gente exige respuestas más racionales. Esto en parte es porque el mundo es más laico y conectado. Hoy sabemos que existen cientos de religiones, cada una con su verdad absoluta. Y provoca que muchos se pregunten: ¿por qué mi religión sería la única correcta? Los avances médicos, inteligencia artificial y viajes espaciales han generado que la humanidad piense o sienta que depende menos de lo divino para sobrevivir o entender el universo. Esto alimenta el escepticismo. Antes, el conocimiento era controlado por unos pocos. Hoy, un adolescente con un teléfono puede leer críticas filosóficas, ateísmo, historia de religiones y hasta descubrir contradicciones bíblicas en segundos. No es menor mencionar que los escándalos que han surgido en redes sociales y noticias sobre líderes religiosos, lujos, abusos, manipulación, no han sido pocos, por nombrar algunos. En 2023 el Dalai Lama se vio envuelto en una polémica tras un video que mostraba cómo intentaba besar a un menor en la boca durante un evento público en la India. La postura del Vaticano frente al genocidio de millones de judíos, homosexuales, discapacitados, deficientes o gitanos, se caracterizó por su escasa contundencia. Por una medida de ambigüedad y una cohabitación cómplice con la solución final diseñada por Adolf Hitler. En definitiva, por un vergonzoso silencio. Epicuro planteó hace más de 2000 años el dilema del mal. O Dios es bueno, pero no puede evitar el mal, o puede evitarlo, pero no quiere. ¿Dónde queda entonces su divinidad? Ante estos sucesos, en tiempos de crisis, eventos como el Holocausto, los desastres naturales o injusticias en cualquier parte del mundo, hace que la fe de muchos se resquebraje. Cada vez que ciencia y religión se enfrentan, la ciencia gana. Es una frase que resume una perspectiva común sobre la historia de cómo el conocimiento científico ha avanzado a menudo desafiando o refutando creencias religiosas. Algunos ejemplos que demuestran estas afirmaciones serían: la globalización expone que existen cientos de religiones, todas diciendo ser las correctas. Esto confunde y tergiversa la idea universal de Dios. Porque todas estas religiones y corrientes dicen tener la verdad. Esto confunde a un grosor importante de las sociedades. Y las preguntas surgen: ¿quién te dijo que tienes la verdad? El modelo geocéntrico y el modelo heliocéntrico. Durante siglos, la visión predominante, apoyada por la Iglesia, era el modelo geocéntrico de Ptolomeo, que sostenía que la Tierra era el centro inmóvil del universo y que el Sol y todos los planetas giraban a su alrededor. Astrónomos como Nicolás Copérnico, Galileo Galilei o Kepler, basándose en observaciones más precisas y cálculos matemáticos, propusieron y validaron el modelo heliocéntrico, donde la Tierra y los demás planetas giran alrededor del Sol. La Iglesia tuvo una fuerte respuesta, incluso juzgando a Galileo por herejía. La herejía en términos simples significa que vas en contra de los principios establecidos o aceptados, en este caso en contra de los principios de la Iglesia. Otra causa serían los mitos y la historia. Mitos como el diluvio o el nacimiento virginal existían antes de Jesús en otras culturas, como Mesopotamia o Egipto. El diluvio universal, tal como se describe en el Génesis bíblico y en muchas otras culturas, es considerado un mito por la comunidad científica por varias razones. No hay rastro de una inundación global. Simplemente no hay suficiente agua en la Tierra, ni en la atmósfera ni en los océanos, para cubrir todas las montañas del planeta.
La razón principal por la que se considera un mito el nacimiento virginal, además de la imposibilidad biológica, es que el tema de nacimientos divinos o de figuras heroicas de madres vírgenes o puras era una explicación en sentido figurado en las mitologías y religiones de la antigüedad, mucho antes del nacimiento de Jesús, como Horus en Egipto, Perseo en Grecia o Buda. Algunos también plantean la idea de que no se necesita un dios para ser buenos. Algunas sociedades laicas como Francia, Turquía o India, donde sus instituciones son neutrales en materias de religión, no favorecen ni se oponen a ninguna creencia religiosa. Es importante destacar que no significa la ausencia de religión, sino la separación de la religión del Estado y de los asuntos públicos. Permite la libertad de culto y la práctica religiosa privada, pero exige que las leyes y las políticas públicas se basen en principios, no en conceptos religiosos. El filósofo Kant, por ejemplo, no niega la existencia de Dios, pero su filosofía moral se basa en la razón, no en mandatos divinos. Otras personas se preguntan: ¿por qué los desastres naturales ocurren en zonas regularmente donde viven personas humildes? Las investigaciones sociológicas y psicológicas sugieren que las personas en regiones propensas a la incertidumbre y la adversidad, como los desastres naturales impredecibles, tienden a ser más religiosas como una forma de afrontamiento. No necesariamente tiene que ver con el desastre a su sociedad en particular, o que por designios divinos sean propensas a desastres naturales. Podría resumirse en una frase: la naturaleza no es cruel, simplemente no tiene intenciones. Creer o no creer en Dios no debería ser una excusa para no buscar la verdad ni para dejar de crecer como seres humanos. Muchas personas confían más en Google, inteligencia artificial y ciencia para respuestas que antes se buscaban en la fe. Algunos ateístas se hacen estas preguntas. Incluso otros como afirmaciones de que todo esto es solo un invento para un control social. Una frase que se repite mucho en la saga de películas John Wick: sin reglas, viviríamos como animales. Muchos creen que estas reglas se fundamentaron con esa idea. Citaremos algunos de estos cuestionamientos o preguntas que están saliendo a la luz. Si Dios conoce todas las acciones que tomaremos en el futuro, entonces parecería que no tenemos libre albedrío. Sin embargo, nuestra experiencia de vida nos indica que sí lo tenemos. Durante los primeros tiempos de la humanidad, cuando supuestamente había pocas personas en la Tierra, Dios no detuvo actos de violencia como asesinatos. Si los seres humanos somos considerados las criaturas especiales de Dios, ¿por qué el universo parece contener una cantidad inmensa de espacio vacío y aparentemente sin propósito? Biológicamente, una virgen no puede concebir sin intervención científica o médica moderna. La percepción de Dios a menudo coincide con las creencias personales de las personas, lo que genera la pregunta: ¿no es extraño que Dios parezca estar de acuerdo con cada grupo de creyentes, incluso cuando estos se contradicen entre sí? Si un libro humano estuviera lleno de contradicciones como algunos textos religiosos, probablemente sería rechazado. Además, el cuerpo humano posee órganos vestigiales y defectos biológicos, lo que plantea preguntas sobre la perfección del diseño divino. La extinción del 99.9% de todas las especies que alguna vez existieron sugiere que, si hubo un creador, ¿cuántos intentos fallidos ha tenido? La afirmación Dios existe muchas veces se sustenta en experiencias subjetivas, como sentimientos o intuiciones, las cuales difícilmente aceptaríamos como pruebas en otros ámbitos de la vida. A lo largo de la historia, las interpretaciones religiosas han servido tanto para guiar moralmente como para justificar actos que empeoran la vida de otros. Como las cruzadas, donde ocurrieron muchos asesinatos, en nombre de Dios. A pesar de siglos de profecías sobre el regreso de Jesús. Durante la vida de los creyentes, este evento no ha sucedido. Tal vez es momento de replantear que nunca va a regresar, o que ya se tardó. La frase Dios obra de formas misteriosas suele ser una manera de evitar preguntas difíciles. Especialmente frente a eventos y situaciones en el mundo. Muchos muy lamentables, en un planeta supuestamente creado y amado por Dios. Si fuimos creados a su imagen y semejanza, ¿por qué algunos aspectos de nuestro cuerpo son considerados defectos? Una cita nos dice lo siguiente: tal vez la tecnología no mató a Dios, o tal vez nos está obligando a redefinirlo. Carl Sagan decía: somos polvo de estrellas que piensa. ¿Crees que la tecnología está matando la fe, o simplemente nos está ayudando a encontrar nuevas respuestas? Déjalo en los comentarios.
Dinos qué opinas. Gracias por ver este video, compártelo, suscríbete y danos un like para seguir creando contenido. Recuerda que siempre te deseamos que todo te vaya bien. Hasta la próxima.